Tengo que consultarle a mi señora esposa cómo se llama este fenómeno, porque, digamos, toca un poco a la proyección, toca un poco al desplazamiento, pero seguramente hay un término psicológico más preciso para describir esto que a veces le pasa a uno. A mí me ha pasado, por ejemplo, en proyectos de chamba, que el proyecto de trabajo va mal. Hay una circunstancia que hace que ese proyecto esté pues medio condenado al naufragio o que sea muy difícil de ejecutar, que las condiciones sean muy adversas. A lo mejor alguien nos embarcó en ese proyecto y luego nos abandonó. A lo mejor tenemos un socio que no nos gusta, pero empezar a quejarse de eso sería muy caro. Es decir, pues pelearse con los socios lo hace a uno complicado. Luego los socios son familia o son amigos cercanos, eso lo vuelve peor. O luego no hay ni con quién pelearse, o luego todo se puso mal porque tiene un jefe que no hizo bien su trabajo. Entonces, para ahorrarse uno ese enorme gasto emocional, escoge uno a otra persona del equipo, una persona que no le suponga mucho compromiso, que no le suponga mucha cercanía, y descarga uno todo su resentimiento en el proyecto en esa persona. Entonces se queja uno todo el tiempo de que esa persona le dio mal los papeles y de que esa persona no hizo bien su chamba y de que esa persona dio mal los llamados y de que esa persona entregó mal las cuentas. Y en realidad esa persona hace su trabajo tan bien o tan mal como el resto del equipo, solo que le cae uno un poco mal y le permite uno desfogar, digamos, todo la ira, el resentimiento, la frustración que siente con respecto a ese proyecto a un costo emocional mucho más bajo que renunciar al proyecto o que enfrentarse a alguien de quien es uno cercano emocionalmente. Bueno, la persona que está jugando ese papel en este momento de mi vida es Björk. No, yo no tengo un proyecto de trabajo con Björk. No estaría yo aquí haciendo la pinche complejidad. Si tuviera un proyecto de trabajo con Björk, estaría yo en las altas esferas, tomando champaña y comiendo caviar. No es cierto. Estaría seguramente como comiendo cosas orgánicas porque es Björk. Pero bueno, no estaría yo aquí, pero no tengo el gusto de conocer a Björk. La única vez que compartí el mismo aire con Björk tuve que pagar 14,000 pesos para ello. Fue realmente obsceno lo que tuve que pagar para asistir a ese concierto en el Parque Bicentenario. Fue un horror, francamente, tener que pagar eso. Estaba bien el concierto, eso sí, lo reconoceré. Y voy a decir algo además todavía más asombroso. Soy bastante fan de Björk. Es decir, cuando existía el Fotomuseo aquí en la Ciudad de México, fui a ver su exposición. Coincidí con una exposición suya en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, la fui a ver. Casi todos sus discos, en la época que compraba uno, discos forman parte de la discoteca de mi casa. Mi esposa es todavía más fan que yo, pero sí soy también bastante fan. Dancer in the Dark me parece una gran película, pero ahorita sí, no puedo con Björk. O sea, sí estoy muy molesto con Björk y he decidido que es mi chivo expiatorio para pues el apocalipsis, que es creo que básicamente lo que estamos viviendo. Porque hoy que grabo esto, y sí, lo grabo más temprano de lo que yo hubiera querido, pero así son las cosas. Ahorita me voy a pelear con los horarios de grabación del Heraldo también. Es otro buen chivo expiatorio. Bueno, hace unos días, cuando estén ustedes escuchando esto, salió Björk a hacer una publicación en redes sociales abogando por la independencia de Groenlandia. Salió a decir que qué barbaridad, que Groenlandia era víctima del poder colonial danés desde hace tanto tiempo y que ahora que se habla de Groenlandia hay que reivindicar la identidad nacional de los groenlandeses porque ha llegado la hora de que se emancipen, lo cual puede ser hasta un noble sentimiento. Creo que no me lo parece realmente de fondo y ahora voy a llegar a por qué no me lo parece, pero supongamos incluso que es un noble sentimiento postular la independencia groenlandesa. Sí, pero no en este momento. Es decir, no en el momento en que Estados Unidos pues quiere
pues anexarse o sumar a su área de influencia o administrar o conquistar o vaya Trump a saber qué Groenlandia. Hace unos días insistió el presidente Donald Trump, porque ya había hablado de eso con anterioridad, en que Estados Unidos necesita Groenlandia, debe tener el control político de Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya salió a reivindicar la autoridad tanto de Dinamarca como de Groenlandia de decidir del destino de este territorio y de sus habitantes, a pararle un poco los tacos al presidente estadounidense, pero la verdad, con cómo se ha comportado el presidente estadounidense en los últimos días, pues no va a estar fácil, o no parece que vaya a estar fácil al mismo tiempo, porque digamos que el presidente Trump parece habernos hecho una suerte de Nicolás Alvarado, parece habernos hecho una suerte de pinche complejidad, en donde empezó hablando de Venezuela y terminó hablando de Groenlandia, en lo que ya no sabemos si entender como una estrategia de imperialismo al más puro modo del siglo XIX, un renuevo de la doctrina Monroe, como tantas veces lo ha dicho, o una maniobra de distracción de las que también es especialista el presidente Trump. Además, en el caso de Groenlandia, pues hay antecedentes complejos, pinchemente complejos, que valdría la pena atender. Groenlandia durante muchísimos siglos estuvo habitada de manera intermitente. Había poblaciones vikingas que se extendían. En algún momento coexistieron los vikingos y los inuit. Después la población se convirtió fundamentalmente en una población inuit que ocupa, sin embargo, una parte muy pequeñita del territorio y que es una población también muy pequeñita. Groenlandia tiene alrededor de 56,000 habitantes, es el territorio menos densamente poblado del mundo, y Groenlandia fue una colonia de Noruega y Dinamarca cuando eran un solo reino. En el siglo XIX, Noruega y Dinamarca se separaron. Groenlandia pasó a formar parte de Dinamarca, a estar bajo el control territorial de Dinamarca hasta el momento en que Dinamarca se la cedió voluntariamente a Estados Unidos. Pero esto fue solo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Dinamarca había sido ocupada por los nazis, por la Alemania nazi. La Dinamarca continental había sido víctima de la ocupación nazi y Estados Unidos asumió el control político solo entre 1941, si no me equivoco, y 1945, para que geopolíticamente no aprovecharan esa posición los nazis, e instalaron bases los estadounidenses en Groenlandia en esa primera mitad de los años 40. A partir de 1945, el territorio groenlandés regresó a la soberanía danesa y hubo un proceso de negociación entre Estados Unidos y Dinamarca que les permitió mantener ciertas bases y cierta presencia militar en el territorio groenlandés en el marco de la OTAN. Recordemos que uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, del armisticio de la Segunda Guerra Mundial, es la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que reúne, digamos, a las democracias liberales capitalistas, es decir, fundamentalmente a la Europa demócrata liberal capitalista, a Estados Unidos y a Canadá, para fines de defensa, fundamentalmente. Y aunque en general los países escandinavos no permitieron, como parte de su ingreso a la OTAN, que hubiera bases estadounidenses en su territorio, Dinamarca hizo una excepción en el caso de Groenlandia por haber existido ya presencia previa en Estados Unidos. Sin embargo, empezó a transformarse de manera muy importante Groenlandia en ese momento, porque a partir de 1953 los groenlandeses se volvieron ciudadanos de pleno derecho. Pasó a ser un
condado de Dinamarca a Groenlandia, y hubo más reformas a partir de referenda posteriores. Hubo un referéndum en 1979 que le dio una mucho mayor autonomía a Groenlandia. Ahí se creó el Parlamento groenlandés, ahí se dio autonomía económica a Groenlandia, por ejemplo. Groenlandia se escindió en algún momento de la Comunidad Económica Europea y, hasta donde entiendo, no forma parte de la Unión Europea para no tener que observar las políticas en materia de pesca y en materia de comercio de pieles de animales, ya que la economía de Groenlandia está basada fundamentalmente, pues yo diría, en la pesca, en el comercio de pieles de animales y de manera mucho menor en el comercio de ciertos minerales. Hay ciertos depósitos de zinc, si no me equivoco, y de rubíes en Groenlandia que les permiten tener una economía semi-autónoma, y esto también es importante. A la fecha, de los ingresos del territorio groenlandés, 1/3 son aportaciones directas de la corona danesa, aportaciones directas del Estado danés. ¿Por qué? Porque a Groenlandia no le alcanza para mantenerse sola. Es un territorio tan hostil en términos orográficos y topográficos y climáticos, y es un espacio tan poco poblado que le resultaría muy difícil mantenerse solo, por lo cual le inyecta alrededor de $3.500 millones cada año Dinamarca a Groenlandia para que sobreviva. Aún así, los primeros, si no me equivoco, 70 y tantos millones de coronas de extracción minera que se haga en Groenlandia se los queda a Groenlandia, y solo a partir de una cierta cantidad empieza a compartir los ingresos por este concepto con Dinamarca, y solo al 50%. Por otra parte, se reconoce a partir de un segundo referéndum, del referéndum de 2008, a Groenlandia como una nación plenamente autónoma. Su única lengua oficial es el groenlandés. Tiene autonomía absoluta en todas las esferas de su gobierno, salvo en 2, que son el sistema judicial y, afortunadamente, pues todo lo que toca a la defensa, porque en efecto está en un espacio muy vulnerable Groenlandia y podría ponerse en entredicho su supervivencia si no se hiciera cargo de su defensa Groenlandia. En general, se ha trazado una ruta de independencia de Groenlandia en la que tiene interés Dinamarca, porque a Dinamarca le cuesta caro. Pero como para Groenlandia sería imposible económicamente independizarse, como está muy vulnerable en términos económicos y en términos políticos, los groenlandeses han postergado una y otra vez, cada vez que se han hecho consultas, su independencia plena, que ha estado puesta en la mesa todo el tiempo, porque realmente no conviene a los intereses económicos de Dinamarca el tener el control político de Groenlandia. Ahora bien, quizás yo tengo una lectura liberal y soy un señor malvado, y Björk, que creció en una comuna, sí creció en una comuna Björk, tiene toda la razón y tienen que ser libres los groenlandeses y emanciparse del malvado y perverso yugo danés. Pero de veras, ¿creerá Björk que este es el momento de discutir la independencia de Groenlandia cuando hay una amenaza real del gobierno estadounidense, de un gobierno estadounidense que ya llegó a entrometerse en una soberanía, que ya abdujo a un jefe de Estado en funciones? Es el momento para andar tocándole las chichas a las culebras, como se dice en buen danés. ¿O será más bien que tenemos que en este momento apelar a otra escala de valores, apelar a una herramienta que parece haber entrado en desuso, si no es que en descomposición, que es el multilateralismo? ¿Dónde están las voces de la OTAN, de la Unión Europea, para defender a Dinamarca? ¿Y cómo estamos procesando lo que detonó esta conversación a kilómetros y kilómetros de distancia, a un océano y un hemisferio de distancia, que es lo que sucedió con Venezuela, la intervención militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro,
jefe de Estado en funciones de Venezuela, nos guste, no nos gusta, por cierto, nada o no, sea legal, no lo es, por cierto, y de eso también habrá que hablar, o no. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Tienen razón los que se alegran y dicen que al final Venezuela fue liberada del yugo del dictador? Los que se regocijan de que Nicolás Maduro duerme en una cárcel y piensan que Venezuela está mejor así. ¿De verdad Venezuela está mejor así? ¿De verdad Venezuela está libre del yugo del chavismo? La misión de Donald Trump en Venezuela es una misión democratizadora. Es una misión que piensa liberar a los presos políticos, restituir las libertades individuales. ¿Cómo funcionará esta misión si parece estarse dando de la mano de los cuadros chavistas y no de los cuadros de la oposición? ¿Y qué va a pasar a partir de este renuevo de la doctrina Monroe, de esta política expansionista, véase imperialista, con otros países de la América toda? Porque no es solo Dinamarca, porque también hay ya una amenaza explícita a Cuba, una amenaza velada a Colombia y una admonición, un guiño no en el mejor de los tonos a México, más allá de un afán explícito de ocupar Groenlandia. ¿Cuál es la pinche complejidad de lo que se propone hoy Donald Trump? Y más allá, ¿cuál es la pinche complejidad que permitió que un Donald Trump adviniera en nuestro tiempo y lugar? Soy Nicolás Alvarado y francamente ya no sé si me da mucho gusto saludarlos en esta emisión de La Pinche Complejidad, porque probablemente ha sido la más pinchemente compleja y, aunque fascinante, ni de lejos la más alegre que hemos hecho en más de 3 años de programa. El ambiente global es un ambiente, yo diría que de sobresalto, yo diría que es un ambiente de fracaso de la democracia en general, en donde Venezuela primero o ahora Groenlandia, si me permiten extrapolar hasta allá, no son sino síntomas de un problema más grave. Quisiera yo, primero que nada, recapitular lo que pasó en Venezuela, porque ir recapitulándolo y puntualizándolo me parece enormemente importante. Primero, Nicolás Maduro no era un jefe de Estado legal y no era un jefe de Estado legítimo. Llegó al poder por medio de un fraude electoral y por medio de un poder electoral, de una autoridad electoral que estaba cooptada por el gobierno en un estado en donde el poder legislativo y el poder judicial también están cooptados por el gobierno. Se robó la elección. Sin embargo, era un jefe de Estado en funciones, es decir, tenía el control de los poderes, de todos, por desgracia, no solo el Ejecutivo, tenía el control del Ejército y tenía el control de la Hacienda Pública. Nos gustara o no, electo democráticamente o no, y la respuesta es no, era un jefe de Estado en funciones. Un jefe de Estado en funciones que tenía calidad de indiciado por el gobierno, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Acusado de qué? De narcoterrorismo. Y el fraseo de la acusación ya echó para atrás el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero el fraseo original decía que era jefe de una organización narcoterrorista llamada el Cártel de los Soles. No dudo que Nicolás Maduro haya tenido nexos con el narcotráfico, pero el Cártel de los Soles es una organización que no existe. Cártel de los Soles es una expresión del periodismo venezolano y de la oposición venezolana para referirse a los funcionarios corruptos. Es como cuando aquí en México decimos el cártel inmobiliario de Guadalajara o el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. No es que haya una organización narcoterrorista que se llame el cártel inmobiliario. Así se llama a
los desarrolladores y funcionarios que hacen negocios al margen de la ley. Es un término jergal. El cártel de los soles refiere de esa manera a los militares corruptos de Venezuela, simplemente porque los militares en sus galones en Venezuela no llevan estrellas como los mexicanos o los estadounidenses, sino llevan soles. Bueno, entonces se construye una acusación de manera, pues digamos, no muy seria para indiciar a Maduro, y no se toma en cuenta que es un jefe de Estado en funciones y que eso le da inmunidad diplomática para, digamos, hacer una misión que busca apresarlos a él y a su esposa, Cilia Flores. Este no es, desde luego, para nada el primer caso de intervención militar de Estados Unidos en otro país, y se ha hablado mucho en estos días y en muchos espacios de Panamá y de Afganistán y de Irak. Yo quiero hablar de un momento mucho más glorioso de Estados Unidos. Yo quiero hablar de la intervención estadounidense en Francia en 1945, del desembarco en Normandía. Sí, ahí hubo una intervención militar de Estados Unidos en un territorio que no era suyo. Sí, nada más que ese territorio estaba ocupado por una potencia extranjera, es decir, por Alemania, y que esa intervención se hizo de la mano de las fuerzas francesas de liberación, es decir, de la resistencia francesa adentro y afuera del país, encabezada por Charles de Gaulle, y se hizo de manera, ahí sí, quirúrgica, con la intención de restañar, de restituir la democracia en esa Francia ocupada por los alemanes en 1945. No es el caso de lo que sucede aquí. Yo puedo entender que haya habido festejos en la calle ese día. Puedo entender que muchos amigos, incluso liberales o liberales de derecha que los tengo, hayan salido a festinar la captura de Maduro y a decir que Venezuela estaba mejor sin Maduro. En teoría lo estaba, y que pues sí, seguramente había intereses económicos de Estados Unidos porque nadie actúa desinteresadamente, porque cabía la lectura de que había un afán democratizador en esta intervención. Al caber esa lectura, que no me gustaba, pero eso es ideológico, uno imaginaba, y creo que es lo que imaginamos todos en el primer momento, que esto había sido operado de la mano de la oposición venezolana. A mí no me cae bien la oposición venezolana, entre paréntesis, es decir, yo no suscribo muchas de las posiciones de María Corina Machado, incluida aquella que apelaba desde un momento muy temprano a la intervención de una potencia extranjera, preferentemente de Estados Unidos, y aquella que, digamos, buscaba poner a una Venezuela atractiva en términos de negocio para los intereses petroleros, que fue una estrategia de María Corina Machado muy temprana, y le dediqué un podcast entero a María Corina Machado. Sí, pero más allá de cómo me caiga o me deje de caer, o las coincidencias que yo tenga o deje de tener con María Corina Machado, ejerce un liderazgo real, tiene una legitimidad política. Y Edmundo González, su candidato presidencial, quien participó en los comicios y los ganó en representación del proyecto opositor de María Corina Machado, cuando el chavismo, cuando Nicolás Maduro le impide contender, tenía una legitimidad política y un triunfo legal con el cual ejercer el poder en Venezuela. Esa elección es vieja, esa elección debería ser repetida, probablemente sí. Pero en ese momento, el liderazgo que hubiera tenido sentido era el liderazgo de María Corina Machado o de Edmundo González o de Juan Guaidó, que en algún momento también ganó un proceso electoral que también se robó Nicolás Maduro. Lo que hace Donald Trump al momento de dar su conferencia de prensa al día siguiente de capturar a Nicolás Maduro es decir
que no va a colaborar con la oposición, que María Corina Machado es una mujer muy linda, very nice, esa es la traducción tal cual, pero que no tiene ni el apoyo ni el respeto interno para encabezar el país. ¿No tiene el respeto la Premio Nobel de la Paz? Caray, pues si ya un premio Nobel no tiene respeto, pues ya absolutamente nadie tiene respeto. No tiene el apoyo el hombre que ganó la elección 2-1, pues si un hombre que ganó la elección 2-1 como Edmundo González no tiene apoyo, pues entonces ya nadie tiene apoyo. Lo que no tenían María Corina Machado y Edmundo González era el apoyo y el respeto de los Estados Unidos. Y eso es lo que resulta enormemente revelador. María Corina Machado había sido muy sagaz en todo su juego, dedicándole incluso su premio Nobel a Donald Trump, cortejando los intereses de las petroleras estadounidenses. Chevron, de hecho, opera todavía en Venezuela y María Corina Machado se dedicó a cortejar intereses de las petroleras y a cortejar políticamente a Marco Rubio. Algo habría que entender que muchos han apuntado a resentimiento personal por haberle robado, comillas, el premio Nobel, hace que no confíe Donald Trump en María Corina Machado. Pero lo que resulta más preocupante es que sí confíe en Delcy Rodríguez, en la vicepresidenta de Nicolás Maduro, ahora recientemente juramentada como presidenta interina de Venezuela. Delcy Rodríguez es hija de un líder marxista que murió en prisión, capturado por sabotaje por los gobiernos democráticos, digamos, o previos al chavismo de Venezuela. Eso la hizo una opositora acérrima a los partidos tradicionales, eso la hizo inscribirse en las filas del chavismo y es alguien que representa, digamos, a la clase política del chavismo. La gran pregunta es, ¿por qué en un primer momento Delcy Rodríguez sale a decir el único presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro y estamos dispuestos a combatir esta invasión bárbara, esa es la palabra que utiliza, de Estados Unidos, y a las pocas horas dice que está dispuesta a construir una vía de diálogo con Estados Unidos? ¿Qué pasó entre esas dos declaraciones? ¿Por qué eligió Donald Trump a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado como la operadora de este proceso en Venezuela? Y la siguiente es, ¿qué es ese proceso en Venezuela y quién lo está operando? Trump ha dicho que está dispuesto a poner botas en territorio venezolano, pero las botas no han llegado. Lo que hay es una amenaza naval, una amenaza desde el Mar Caribe y el bloqueo a los petroleros venezolanos que, sin embargo, ya lo que están haciendo es escabulléndose, se están cambiando de nombre, están apagando sus radares y ya han logrado burlar la seguridad estadounidense. ¿A quién obedecen esos petroleros? Por otra parte, ¿a quién obedece el ejército? ¿Por qué el ejército, por qué líderes como Diosdado Cabello no han hasta el momento pues logrado una insurrección? Sabido es que hay milicias paramilitares en Venezuela que son conocidas como los colectivos, que son, digamos, pues grupos, aparatos clientelares corporativos, pero paramilitares, es decir, armados de manera más o menos rudimentaria, que muchas veces han salido a defender los intereses del chavismo a las calles. ¿Por qué no han salido? ¿Por qué reina una calma chicha en Venezuela? ¿Y cuánto tiempo más va a reinar? ¿Qué quiere decir Donald Trump en el momento en el que dice, a propósito de Delcy Rodríguez, que es una mujer que puede garantizar que se haga lo necesario para hacer Venezuela grande otra vez? Cito textualmente, pero que después puede decir que si no coopera, enfrentará una suerte peor aún que la de Maduro. ¿Qué sabe Donald Trump de Delcy Rodríguez y de la nomenclatura venezolana? ¿Con qué los tiene amenazados? Y
cómo ha logrado mantener en calma al ejército venezolano. ¿Qué está pasando con los liderazgos de oposición? ¿Cuánto tiempo más perdurará esa calma chicha en Venezuela? ¿Qué va a pasar con la gente real, con la gente que no forma parte del aparato chavista, con la gente que no forma parte de un presunto aparato machadista y que realmente la está pasando mal y realmente se siente enormemente frustrada? ¿Por qué? Pues porque cambió todo para que no cambiara nada. Y ahí resulta también enormemente perturbador el que Donald Trump en su alocución utilice, pues digamos, una retórica claramente expansionista e imperialista. Hable de una hegemonía estadounidense, de un área de interés estadounidense, de no permitir que bandidos, criminales, narcotraficantes estén amenazando los rodeados de intereses rusos, chinos e iraníes en su propio patio trasero, pero nunca habla de democracia. Esto se ha invocado múltiples veces. Cuando John F. Kennedy o cuando George W. Bush emprendían una invasión a otro territorio, acometían una entrada a otro territorio, siempre tenían de manera más o menos fidedigna el discurso de la democracia por delante. Aquí hay una cruzada cínica. Donald Trump no ha hablado de democracia en ningún momento. De lo que ha hablado es de la doctrina Monroe, haciendo uno de sus propios chistes megalómanos, rebautizando la doctrina Monroe para el siglo XXI, y ha hablado de poder hegemónico y de áreas de influencia. Poder hegemónico, áreas de influencia que están ya, y ahí está el documento plenamente disponible en internet, son 30 y pico de páginas. Esto está consignado ya en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Esta división del mundo en áreas de influencia, en donde Estados Unidos tenga un liderazgo regional, un liderazgo continental, es algo que está postulado ya como objetivo en la Estrategia Nacional de Seguridad y en donde se postula como objetivo el, digamos, poner gobiernos leales a Estados Unidos en todo el continente, pero expresado muy en términos decimonónicos, muy en términos de la doctrina Monroe. No son organismos multilaterales como la OTAN o como la Organización de Estados Americanos que pretenden una cooperación multilateral entre pares, aunque haya unos pares más pares que otros, sino lo que postula es una hegemonía de un solo país y un continente como área de influencia, como área de interés de ese país. Y eso nos lleva a una visión geopolítica completamente distinta. Entonces, quienes estuvieron festinando de manera temprana la captura de Maduro, pues se topan con un palmo de narices, porque se topan con un país en donde no se vislumbra que se libera a los presos políticos, no se vislumbra que se celebren elecciones pronto y en donde incluso el argumento económico resulta un poco baladí. La infraestructura petrolera de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, está colapsada. Venezuela produce hoy más o menos un tercio del petróleo que producía hace 25 años y la inversión que habría que hacer en la infraestructura petrolera venezolana sería millonaria para volver a hacer de ella un negocio. ¿Puede ser un negocio? Sí, podría ser un negocio para las petroleras estadounidenses, prioritariamente quiere Donald Trump, pero también francesas, inglesas. Sí, pero no rápido y no barato. Cuando, además, pues los combustibles fósiles van de salida, cuando incluso países como, por ejemplo, Qatar, lo hablábamos en la primera emisión de La pinche complejidad de todos los tiempos, están ya buscando una reconversión hacia la ciencia, la cultura y la tecnología como formas de allegarse a ingresos, porque cada vez, pues, el mundo es menos dependiente de los combustibles fósiles y cada vez lo será menos. Entonces, realmente resulta seductor
para las compañías petroleras estadounidenses hoy la posibilidad de invertir en Venezuela, o tampoco es, digamos, el móvil económico el que está privando ahí. E incluso a partir de esto resulta pues muy inesperado y muy alarmante lo que empieza a declarar muy rápido el presidente Trump, primero a Fox News, un medio adicto a su visión de mundo, pero después a medios que le son opuestos, como la revista The Atlantic. Habla de una intervención pronta en Cuba, esa más o menos se habría venido a venir, pero después de eso, al presidente de Colombia, al presidente Petro, le esgrime acusaciones muy graves, tan graves como las que esgrime en contra de Maduro, de estar, digamos, aliado y ocupado de narcotráfico. Y después de esto, habla también de que en México no hay un control por parte de la presidenta, sino hay un control por parte del crimen organizado y hay que revisar eso. Y después de eso, una persona cercana al movimiento MAGA, alguien que fue funcionario de la anterior administración Trump y que es esposa de un funcionario de la administración Trump y que es una podcastera de derecha, publica un mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos y la palabra soon, pronto. Y cuando es cuestionado por la revista The Atlantic, el presidente Trump dice que en efecto él quiere que Estados Unidos asuma el control político de Groenlandia. ¿Qué está pasando entonces? La megalomanía de un hombre, sí, probablemente hay un tornillo que le falta al presidente Trump, porque incluso en términos de negocio está mal ejecutada la estrategia o hay algo que no estamos alcanzando a ver. Pero también creo, y esta es la más preocupante, esta es la verdadera pinche complejidad, hay un fracaso de un modelo de gobernanza y de un modelo de gobernanza internacional. ¿Qué hizo Francia? ¿Qué hizo el Reino Unido? El primer ministro Keir Starmer salió a decir que el mundo estaba mejor sin Maduro y Venezuela estaba mejor sin Maduro y que había que apegarse al derecho internacional. Es decir, no dijo nada que pudiera molestar realmente al presidente Trump. El presidente Macron también empezó por decir que Maduro es un horror, y Maduro es un horror, yo estoy de acuerdo con ellos plenamente, y qué bueno que ya no esté en Venezuela. Y después apeló otra vez a, digamos, observar el derecho internacional y dijo, un poquito más valiente que Keir Starmer, pero no mucho, que estaba en contacto con sus aliados en la zona. Es decir, dio a entender que quizás habría un intento de mediación, una tímida mediación de Francia con el presidente Trump. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace unos días, propios y ajenos condenaron la incursión estadounidense en Venezuela, incluidos Francia y el Reino Unido. ¿Es suficiente? ¿Dónde está la OTAN pronunciándose en defensa de Groenlandia? Sí, hay una defensa vigorosa de Dinamarca del territorio groenlandés y eso es encomiable, pero es probablemente insuficiente. Como insuficientes son las declaraciones de Ursula von der Leyen de la Unión Europea, como insuficiente es la actuación de la Organización de Estados Americanos. Es decir, pareciera que todas las instancias multilaterales, la ONU, la OTAN, la OEA, la Unión Europea, han claudicado, han fracasado, sirven para muy poco, sirven para hacer declaraciones testimoniales. Pareciera que las otras presuntas potencias democráticas, como Francia o como el Reino Unido o como una Alemania que hasta donde sé ni se ha pronunciado, han decidido ver los toros desde la barrera. Y pareciera, y esta también es una hipótesis que hemos escuchado mucho y leído mucho en estos últimos días, pues que China y Rusia están aprovechando la ganancia de pescadores del río revuelto y encontrando en la incursión estadounidense en Venezuela la legitimidad, unos para seguir incurriendo en hostigamiento y guerra contra Ucrania, y los otros eventualmente para hacer lo propio en Taiwán. ¿Será que realmente, como escribió Anne Applebaum, una autora con la que a menudo no estoy de acuerdo, pero que me pareció espectacularmente sensata en la revista The Atlantic,
¿Será que estamos viviendo de facto el 1984 de George Orwell, con 3 regiones con poderes hegemónicos, Oceanía, Eurasia y Estasia, en donde pues cada uno tiene un líder que lidia pues con sus países agremiados como mejor le parece y que viven en permanente conflicto 2 aliadas contra uno? ¿Ese es el orden geopolítico distópico que vamos a enfrentar? No lo sé. Creo que estamos ante la megalomanía y la locura de un hombre, sí, pero estamos de entrada ante un estado fallido que nunca hubiéramos imaginado como tal, que son los Estados Unidos. ¿De qué sirvió la división de poderes en Estados Unidos? ¿Para qué sirve el Congreso estadounidense? Si Donald Trump puede capturar jefes de Estado en funciones sin pasar por esa aduana en ningún momento. ¿De qué sirvió, digamos, el consenso de Washington? ¿De qué sirvió la idea de la democracia liberal como modelo señero cuando Estados Unidos ahora puede invadir países sin siquiera invocar la democracia como razón para hacerlo? ¿De qué sirvieron las instancias multilaterales en estos momentos si no pueden absolutamente nada contra la megalomanía de un hombre? Entonces, esa megalomanía de ese hombre, de esa estrella de reality show que terminó hecho cargo de un país, lo único que es un síntoma de la descomposición social y cultural que estamos viviendo. Es un síntoma de la pinche complejidad de un mundo que hoy enfrenta una crisis mayor, una crisis que yo no vivía entonces, pero que supongo que quienes todavía recuerden esa época y conserven la lucidez para hacerlo, evocarán lo que vivía el mundo en 1938. Y lo que más lamento es que no encuentro manera de buscarle solución, por más torpe que resulte la formulación. Creo que es un momento para observar, para ser sereno, para no festinar absolutamente nada y para procurar ser lo más corresponsables, lo más responsables de lo que hacemos y de lo que decimos en la medida de lo posible, con miras a tratar de incidir de la manera menos negativa posible en el devenir de las sociedades que habitamos. Sin embargo, son tiempos inciertos, véase oscuros para el planeta Tierra, y pareciera que no nos va a quedar más que seguir tratando de desmenuzar la pinche complejidad del mundo en un afán por comprender y por normar el pedacito, el metrito cuadrado en el que nos toca actuar. Soy Nicolás Alvarado, esto es La Pinche Complejidad, una producción de Heraldo Media Group, del Heraldo Podcast, que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren a escuchar podcast. Yo publico y estaré publicando, pues me imagino, cosas más o menos sobre este tema y en este tono en los próximos miércoles en El Heraldo de México, y me pueden seguir en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. En efecto, mi proyección o mi desplazamiento hacia Björk es un fenómeno de lo que nos sucede a muchos seres humanos cuando nos sentimos frustrados e impotentes. Es mi caso, pero quizás en ello esté la semilla de lo que podemos hacer en tantos ciudadanos. La declaración de Björk, sé que hay quien argumenta a despecho de esto, y bien estará a escuchar esos argumentos y discutirlos, pero a mí cuando menos me parece terriblemente irresponsable. Sin embargo, Björk tiene algo que sí puede hacer en este momento y que hace mejor que nadie. Puede hacer un disco y puede ocuparse no de hacer análisis político internacional, que quizás no sea el principal talento de esta ciudadana islandesa, pero sí de problematizar las relaciones entre los seres humanos y los valores morales, que es algo que ha hecho extraordinariamente bien a lo largo de su carrera. Esperemos que Björk haga un buen disco y que cada uno de nosotros en nuestro ámbito haga lo mejor que pueda
en la esfera que comprende. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.